I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Someone should write a song about that. La verdad es que The Office, mi serie favorita, la verdad es que sí. Es una serie simple, pero compleja a la vez. Son dos palabras que me gusta utilizar mucho, ¿no? El simple pero complejo. Complejo no porque sea difícil de entender, ¿no? Complejo porque tiene mucha serie de detalles, mucho trasfondo, ¿no? Mucho que analizar detrás, ¿no? Del simple episodio que estés viendo o lo que sea. Y es una serie que es cierto que en esto de la nostalgia me produce bastante, ya que estaba pasando por una época bastante complicada en la que pues estaba muy mal, ¿no? Anímicamente y pues la serie me ayudó, ¿no? A sobrellevar mi situación, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto que la recuerdo muy bonita, la recuerdo con mucho cariño, sobre todo, y después de revérmela varias veces, pues te das cuenta, ¿no? De los detalles y de las cosas que no te diste cuenta en la primera vez que lo viste o incluso de literalmente aquellas escenas que te guardas en la memoria, ¿no? Y cuando las ves por primera vez, pues te impacta más, ¿no? Porque es novedad, porque es algo que no has... es algo que no has experimentado nunca y oye, te ha generado una emoción, ¿no? Ya sea buena, mala, triste, alegre, lo que sea, ¿no? Te ha generado. Y pues en torno a eso va este vídeo, más o menos. En torno a eso va más o menos este vídeo. Me he preparado un guión, pero esto lo estoy haciendo fuera de guión, ¿no? Un poquito más improvisado, un poquito dando rienda suelta bueno, a lo que nunca suelo hacer cuando estoy en un espacio público, hablar, literalmente. No. Bueno, sí, pero sí, pero no. Pero sí, no, la verdad es que me siento más libre para comentar este tipo de cosas porque me he dado cuenta de que soy bueno hablando de ello, ¿no? Porque en persona no he hablado mucho de cosas muy básicas, de oye, qué tal, no sé qué tal el trabajo, tal. Eso me da igual. A mí me importa, pues oye, si hay una película, una serie que te ha gustado últimamente, pues hablar sobre ello, ¿no? Si hay un juego que has jugado últimamente y hablar sobre ello, ¿no? Y creo que el canal está para eso. O sea, mi canal yo creo que está para eso y es como darle una vuelta, ¿no? Al contenido y en torno a eso va este vídeo, ¿no? Nostalgia. Y cómo somos adictos a ella a pesar de que nos hace daño, ¿no? Por eso Nostalgiaholics, un poquito ahí jugando. O sea, es que soy muy bueno. Otra cosa no, pero es que soy muy bueno creando, ¿no? Y creo que eso se tiene que demostrar, ¿no? Porque por mucho que tenga las ideas, los guiones, hay que demostrar, ¿no? Esto es como cuando entrenas mucho al fútbol o a cualquier deporte y te dicen, oye, sube para el primer equipo, que jugamos Champions la semana que viene, tal. Bueno, pues, pues aquí está la Champions, ¿no? La Champions no se consigue de un día para otro, la Champions se consigue pues ganando, ¿no? Partidos de entrenamiento y estos son mis partidos de entrenamiento. Lo siento por sonar Es que, a ver, esa es la dualidad, ¿no? A veces sueno muy poético, a veces sueno muy barrio bajero incluso, pero bueno, intento utilizar otro lenguaje, ¿no? Otro método de expresión, ¿no? Así que pues eso, creo que me he desviado del tema. La verdad que no sé qué estaba diciendo sobre The Office con el tema de la nostalgia, pero sí. The Office es lo que más me viene a la cabeza con tema de nostalgia, ¿no? Porque por mucho que me acuerde del primer videojuego que jugué, eso no es nostalgia, porque no tenía ni idea. Pero The Office sí que lo vi con intención, lo vi pues porque un amigo también me lo recomendó, tal. Me gustó mucho los primeros capítulos, o mejor dicho, la primera temporada, ¿no? Que es corta. Y pues a partir de ahí se van desarrollando los personajes y las historias, ¿no? Y pues de ello vengo a hablar, de una historia, ¿no? Que he escrito yo en torno a la nostalgia y todo esto. Así que nada, obviamente pues iremos intercalando entre imágenes de los productos mencionados o las obras mencionadas, pero pues allá vamos. Por mucho que queramos, no se puede volver atrás en el tiempo. Y aún así, usamos los recuerdos como refugio, incluso aquellos que no son agradables.
porque es lo último que nos queda de aquello por lo que un día nos emocionamos. Intentamos replicar cada detalle para evocar el mismo sentimiento y así autosatisfacer a nuestro niño interno. Pero ya no es efectivo. Y te frustras. Van a sacar una nueva película basada en tu favorita, de hace muchos años. Pero cambian a tus personajes de raza y de género porque es tan solo una peli y a quién le va a importar. Y te frustras. Van a rehacer tu juego favorito, pero acomodado a un público que nunca jugó el original y que se preocupa más por lo que juegue su influencer favorito. Además, le añaden un pase de batalla y microtransacciones para satisfacer el bolsillo de los accionistas, perdiendo así toda la esencia del original y te frustras. Siguen sacando productos nuevos de tus sagas favoritas, pero ya no te ven como fan que ha crecido con ellas, sino como un consumidor al que sacarle todos los céntimos usando estrategias totalmente inmorales y rastreras como las suscripciones mensuales, microtransacciones y presentándotelo como servicio, donde el producto ya no es la obra, sino que pasa a ser tu tiempo y dinero. Y aún así, pues tú lo sigues comprando y te frustras tanto que decides volver atrás en el tiempo y probarlos de nuevo para ver por qué te enamoraste de aquellas sagas. Es cierto que hay algunos casos en los que recordamos con más amor esas pelis, esos videojuegos, esas series que veíamos de pequeño, ¿no? Y que una vez intentas rejugarlos, pues ya sea con nuevas remasterizaciones o intentas evocar los mismos sentimientos al ver las pelis nuevas de ese estudio o de ese director o de lo que sea, pues ya no es lo mismo, ¿no? Lo recuerdas mejor de lo que realmente es, ¿no? Quizás es porque has cambiado de perspectiva, quizás porque ya no eres un niño, ya no eres alguien que se deja sorprender, ¿no? Ha crecido, es un adulto y pues esa cualidad, ¿no? De sorprenderse y de asombrarse simplemente ver una peli, jugar un videojuego, se ha perdido, ¿no? Y eso es quizás lo que me pasa a mí con Marvel, ¿no? Con las pelis de Marvel, bueno, las pelis de superhéroes en general, pero por ejemplo, yo me he revisto las pelis de Sam Raimi de Spider-Man, las originales, ¿no? Las buenas, las de Tobey Maguire, y la verdad, todavía a día de hoy mantienen el nivel. Es cierto que la tecnología ha avanzado un montón, pero esas pelis, pues oye, se mantienen con el tiempo. Bajo mi opinión, se mantienen y bastante bien con el tiempo, ¿no? Simplemente porque los personajes, pues, te los puedes creer, son personajes que puedes llegar a empatizar con ellos, son personajes que parecen personas, ¿no? Que intentan replicar ser personas más que un superhéroe o más que ese tipo de cosas, ¿no? Y pues eso, es algo que no me pasa con el MCU, ¿no? Las pelis de Marvel, lo que han montado sí que es épico. La verdad que nadie se lo esperaba, que montasen ahí un universo siquiera. La verdad que, o sea, yo creo que cuando lo idearon fueron muy buenos porque lo pensaron, o sea, pensaron en la manera de adaptarlo, ¿no? A nuevas generaciones y las películas, pues oye, uno más uno, dos, ¿no? Sobre todo viendo el éxito de las pelis de Spider-Man. Y bueno, yo creo que de ahí tiraron del hilo, ¿no? Obviamente, pues lo que me pasa con Iron Man, por ejemplo, lo que me pasa con Guardianes de la Galaxia, es que son muy buenas y que todavía hoy en día dan el callo, ¿no? Por así decir. La primera película de Los Vengadores también espectacular y demás. Pero de ahí en adelante solo seguía viendo porque no tenía otra cosa mejor que ver, ¿no? O sea, las pelis de ese año yo creo que se basan por simplemente seguir un guión hasta Avengers, o sea, hasta Los Vengadores, la película de Thanos, la de Infinity War, ¿no? O sea, todas esas películas fueron relleno hasta Infinity War, ¿no? Obviamente, pues habían escenas post-créditos que molaba mucho verlas porque pues te iban indicando, ¿no? Cuál sería el siguiente paso, ¿no? Y eso molaba. La verdad que
de esa época solo salvaría algunas películas, ¿no? Como ya he dicho, Iron Man, diría... Es que de la primera fase solo Iron Man es salvable para mí. El resto, pues oye, son pelis básicas y entretenidas, claro, pero no aportan mucho, ¿no? Más allá de presentarnos a Capitán América o a Thor o al resto de Vengadores, ¿no? Iron Man, la peli de los Vengadores uno, de la fase 2 diría Guardianes de la Galaxia, obviamente, diría El Soldado de Invierno, ¿no? Capitán América, El Soldado de Invierno, y poco más salvable de la segunda, de la tercera, obviamente, Infinity War, ¿no? De la tercera también. De la tercera, pues Infinity War, Endgame y no sé si alguna más. Es que no me viene a la cabeza ninguna más, la verdad. El resto son pelis mediocres, ¿no? Que recuerdas mejor de lo que realmente son, ¿no? Y sobre todo viendo los productos que hay hoy en día, ¿no? Las pelis de hoy en día. Obviamente, como fan de Spider-Man desde pequeño, pues la peli de, de No Way Home, donde aparecen... no, No Way Home, o bueno, sí, es No Way Home, ¿no? Donde aparecen ahí los tres Spider-Mans de las pelis, chulísima, espectacular, me encantó. Obviamente, pues es puro fanservice, pero, oye, mola, ¿no? Y ese es lo que, cuando empezó, ¿no? El tema de la nostalgia a ser un tema recurrente, yo creo, para, para mí sobre todo, ¿no? Porque veía que el MCU, pues, tomaba esas libertades artísticas de poner a los tres y hacer una peli que iba a ser un éxito sí o sí. Da igual la historia, da igual el guión, da igual lo que pusieses. Los tres Spider-Mans, ahí como un multiverso tal, iba a dar igual, ¿no? Lo que pusieras. Y, y pues ahí es donde yo creo que empezó todo este tema de la nostalgia para mí. También la nostalgia se tiene que entender como esa cualidad que nos mantiene a día de hoy, yo creo, ¿no? Ese recuerdo de superarte, ¿no? Ya no digo de pequeño, ¿no? Sino nostalgia de momentos mejores donde pues estás simplemente ah, para disfrutar, ¿no? Disfrutar, para vivir, para experimentar, ¿no? Y eso es lo que pasa con hoy en día por ejemplo, sagas como Pokémon, ¿no? Pasa justo lo contrario de lo que me pasa con Marvel, con las pelis de Marvel. Y es que con Pokémon, al no haber crecido yo, pues siendo un chaval con la Nintendo, ¿no? Un chaval Nintendo no era. Yo era chaval PlayStation de toda la vida, ¿no? Y al no haber crecido con Pokémon, pues no tengo esa cierta nostalgia, ¿no? Por esos productos, por esos juegos, por esas pelis, incluso por la serie de animación, ¿no? No tengo esa nostalgia porque mi primer Pokémon oficial fue para la Switch, que fue hace en 2020 igual, o en 2019, fue el Pokémon Espada. Y la verdad, me gustó. Y esa nostalgia de alguien ajeno a algo muy grande como es Pokémon hoy en día, pues me gustó disfrutar de esa experiencia, ¿no? De ese juego. Es cierto que para los que llegaron a ese punto siendo muy fans de pequeños y habiendo jugado prácticamente todos los juegos, es cierto que a ellos les decepcionó, ¿no? De decepcionó, no, decepcionó. Con una D, simplemente. A ellos les decepcionó. A mí, pues oye, al ser ajeno a todo toda esa experiencia, pues a mí me gustó. ¿Qué quieres que te diga? No, o sea, lo noté bien, lo noté un juego entretenido, ¿no? Pero lo cierto es que a raíz de eso, pues empecé también a jugar los antiguos, ¿no? Mediante emuladores, mediante obviamente, bueno, emuladores no, mediante versiones oficiales. Eh, aquí no pirateamos para nada. Eh, Así que es eso, o sea, mediante otras versiones alternativas mejoradas, dejémoslo ahí, sí que experimenté, ¿no? La magia, por así decir, de los Pokémon antiguos, ¿no? Sin ir más lejos, creo que mi experiencia favorita de Pokémon sería Pokémon Platino, diría yo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Diría que es Pokémon Platino. Buah, es que los Pokémon de DS me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho los Pokémon de Nintendo DS.
Y la verdad, comparándolos con los Pokémon de Switch, que también los he jugado oficial, para nada emulados, comparándolos con esta nueva generación de Pokémon de los últimos años, hay muchas carencias, la verdad. Hay muchas carencias, porque el hecho de que haya pasado a ser un juego muy mainstream o una marca muy mainstream y que no se haya adaptado a a la tecnología actual, a los requerimientos actuales, para que un juego triple A en este caso, o de los juegos de los lanzamientos más exitosos de los últimos años sean los Pokémon, no lo entiendo porque es un juego carente de cariño. O sea, el Pokémon Escarlata tiene menos cariño que, yo qué sé, un león que se come a su propia cría, por decir un ejemplo así muy family friendly. O sea, es de verdad, o sea, lo noté muy dejado, ¿no? El Pokémon Escarlata, noté muy dejado el Pokémon Leyendas, que parece más una beta, parece una beta de un juego de Pokémon hecho por un fan, o sea, imagínate. Y ya no solo en el apartado gráfico, sino que es cierto que se carrilea mucho la banda sonora de Pokémon siempre ha estado a un nivel muy alto, pero en tema de animaciones, tema de detalles, tema de incluso ponerle voz a los personajes, que es algo muy básico hoy en día y que Pokémon dirás que otra cosa no, pero dinero tienen para invertir y hacer un buen producto y no lo hacen, o sea, es como que está a medias, ¿no? O sea, están muy a medias. Toda la polémica que ha tenido el Pokémon Leyendas ZA, que con el online consigues tan solo, o sea, la única manera de conseguir ciertos Pokémon es mediante el online, el DLC que sale, o sea, que es como contenido recortado y tú lo pagas porque es un DLC, porque no sé cuándo. Todas estas cosas pues son muy avariciosas, diría, ¿no? Por parte de Nintendo. Que oye, que la gente lo sigue comprando, que la gente, incluso con la Switch 2 que decían que nadie la iba a comprar porque ¿para qué? Demasiado cara y pues una de las consolas más vendidas de los últimos años. Y el Pokémon ZA pues igual, ¿no? Se ve muy mal, tal, se ve muy básico, la gente lo sigue comprando. Al final, no sé si es que están sujetos a justificar su nostalgia. No sé si eso es una hipótesis mía que acabo de inventar, pero justificar la compra, ¿no? Incluso justificar la pérdida de tiempo, justificar en general, ¿no? Y creo que es lo que pasa con Pokémon, porque ya digo, o sea, este año es cuando he empezado a jugar esos juegos de DS, esos juegos de la 3DS, incluso la 3DS, pues oye, sí que se veía menos detallada que la época de DS, pero al final tenía su magia, ¿no? Tenía su aporte, ¿no? Tenía su esencia de Pokémon, ¿no? ¿Qué es lo que le ha faltado? Lo que le ha faltado es la esencia de Pokémon, la sencillez con la que te presentaban pues el juego, ¿no? Lo que te presentaban los Pokémon, te presentaba el mapa, los personajes. Y luego ibas descubriendo, ¿no? Poco a poco las tramas internas, la trama principal, subtramas, tal. Lo ibas descubriendo poco a poco, ¿no? Y eras tú con tu propia curiosidad el que lo iba descubriendo. Ahora ya, sobre todo con el Pokémon Escarlata, de verdad, o sea, es como te presentamos aquí todo el mapa, y ya está, ¿vale? Ya está todo descubierto, te ponemos aquí iconos para que vayas y los utilices y esta es la misión y tal, y ya está. Y venga, a jugar y a justificar que has comprado el juego. En mi caso, bueno, siguiente tema. Yo creo que hemos terminado, ¿no? Con este análisis de lo que para mí significa nostalgia buena, nostalgia mala y cómo afecta, ¿no? Yo creo que sí. Podemos zanjar, ¿no? Este apartado. Otro caso en el que sí que siento nostalgia de verdad, porque es una saga con la que he pasado la mayor parte de mi tiempo, es con Call of Duty. La verdad que Call of Duty empecé en la Play 3 con el Call of Duty Ghost, ¿vale? Es cierto que no es el mejor ejemplo, tampoco lo jugué mucho porque no lo entendía, me parecía un juego súper feo
y no lo jugué un montón, pero sí que me acuerdo del Call of Duty Ghost cuando fui al game a comprarlo. Y más me acuerdo aún del Call of Duty Advanced Warfare, que lo reservé, vamos, un crío muy ilusionado. La verdad que Call of Duty empezaba a ser una cosa nueva para mí, y el Advanced Warfare pues me pilló muy, pero que muy bien en ese entonces, ¿no? Y puedo entender la nostalgia que hay hoy en día con Call of Duty, sobre todo viendo los Call of Duty de los últimos 5 años. Diría que desde Warzone, desde la cuarentena que Warzone lo petó, Call of Duty ha sido muy, muy avaricioso. Y yo creo que los entiendo porque para una empresa es muy fácil hacer un producto para una gente mayoritaria que es menos exigente, ¿no? Y eso es lo que pasó con Warzone. Warzone fue un producto muy bueno de salida, sí que es cierto que beneficiado por un contexto que hoy en día no se puede mantener, como es el de la cuarentena, ¿no? Donde todo el mundo está en su casa, juego gratis de Call of Duty, Battle Royale, pues ya está, fórmula para el éxito, ¿no? Y sí que es cierto que lo recuerdas, o sea, la gente que lo jugó en ese entonces y vició mucho y tal, sí que lo recuerda con buen recuerdo porque juegan con los amigos, porque tal y cual. Y es igual que Fortnite, pero es que Fortnite es otro tema ya. O sea, Fortnite ya trascendió todo lo que se puede trascender y por eso es su éxito, ¿no? También. Pero con Warzone lo que me pasa es que el producto de Warzone, bueno, el producto de Call of Duty en general se ha malinterpretado, ¿no? Porque lo que interpretan los de traje y corbata de Activision, los que toman las decisiones empresariales, pues es que necesitan nuevos jugadores, ¿no? Y cuidan tanto a los nuevos jugadores que no saben lo que es un buen Call of Duty, lo que es lo que es una buena partida de Call of Duty, ¿vale? Los cuidan tanto que han descuidado a su comunidad, ¿no? A su comunidad que cada día busca algún medio por el cual volver a esa época dorada, ¿no? De Call of Duty. Y que, por ejemplo, en PC tiene, o sea, esto no afecta nada. Por ejemplo, Call of Duty Black Ops 3, ¿no? Últimamente, pues hay un cierto mod, hay un cierto launcher que necesitas sí o sí el juego, ¿vale? No es que sea un launcher pirata del juego, no, no, es que necesitas el juego comprado, necesitas darle dinero a Activision para obtener el juego, que esto ya es otro tema. Eh, necesitas darle tu dinero a Activision y pues puedes optar a descargarte un launcher en el que no hay hackers, en el que todo va bien y en el que pues hay gente jugando que no es hacker y que no intenta piratearte, ¿no? Que es lo que pasaba con los Call of Duty en PC últimamente, ¿no? Pero con los Call of Duty de hace 10 años incluso, ¿no? Que son injugables porque hay hackers y es muy fácil entrar a tu ordenador mediante el Call of Duty, ¿no? Y pues la comunidad, como siempre, y esto pasa en todos los casos así, ¿no? De Call of Duty, que son parecidos, y es que la comunidad siempre va a estar por delante del propio juego, ¿no? La comunidad siempre, siempre, siempre ha de priorizarse por delante del juego, pero eso es lo que Activision no quiere hacer y no hace, ¿no? Sobre todo en este último mes, en este contexto en el que Battlefield 6 ha salido tan bien, o sea, ha vapuleado en números a Call of Duty. Y sí que es cierto que Battlefield venía de dos juegos decepcionantes, como son el Battlefield 5 y el Battlefield 2042. Sí, ¿no? 2042. Que fueron fracasos, la verdad, pero que han vuelto un poquito a la norma, ¿no? De Battlefield, de dar una experiencia más amplia, dar una experiencia más inmersiva, por así decir. Y pues por eso es el éxito, ¿no? Porque la gente, pues oye, venía cansada de Call of Duty, venía cansada de un producto anual que era simplemente cambiar el título y cambiar algunos mapas, pero que el juego siga siendo el mismo de hace 5 años, desde Warzone. Y pues Battlefield ha dicho, mira, vamos a volver atrás en el tiempo, vamos a hacer las cosas más sencillas y vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Vamos a dedicarnos a hacer lo nuestro.
Y por eso es el éxito, ¿no? De Battlefield 6. Creo que se entiende más el éxito de Battlefield 6 por la negligencia de los Call of Duty de los últimos años. Creo que sí. Y esperemos que Call of Duty remonte en los próximos años. La verdad es que hace mucha ilusión, la verdad. Y la gente, me parece, o sea, parece que los shooters online multijugador de hoy en día no funcionan, pero realmente es lo que la gente más ve en YouTube, lo que la gente más ve en Twitch sobre todo, los shooters, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Ark Riders este está teniendo mucho éxito últimamente. O sea, los shooters creo que es lo que ha iniciado para mí mi carrera, ¿no? Sé que me acuerdo ya de cuando ponía un montón de libros frente a la tele, ponía el móvil ahí y a grabar la pantalla, ¿sabes? Me acuerdo de grabar así vídeos, imagínate. Em, y es que es eso, o sea, los shooters nunca pasan de moda, pero Call of Duty ha pasado de moda porque ha elegido no ser un shooter. No sé si me explico, ¿no? O sea, ha elegido no quedarse con su fórmula, ¿no? Han elegido elegir una fórmula más empresarial que otra cosa. Una fórmula que sí que les da más dinero, pero pierden relevancia, pierden comunidad y pierden fidelidad, ¿no? Y bueno, y la calidad, vamos, por muchos recursos que haya hoy en día, la calidad ha bajado en un montón de sagas, ¿no? Véase Assassin's Creed, véase Pokémon, véase Call of Duty y un montón de más, un montón más de ejemplos, ¿no? Que puedo decir. O sea, ya no solo de videojuegos, hablo de videojuegos porque es lo que más consumo hoy en día, pero de pelis también, ¿no? Las de Marvel, obviamente, las de DC ya eran malas de por sí, como para ahora compararlas. Bueno, las de Nolan, ya, pero es que las de Nolan del Batman no las tomaría como parte de pelis de superhéroes, ¿no? Sí, pero no. O sea, no sé si me explico. Y pues eso. O sea, qué época tan buena fueron de los 2000, o sea, desde el 2002, por ejemplo, hasta el 2015, 16. Qué época tan buena, ¿no? Qué jugador nos perdimos. Lo cierto es que aquellos que empezaron por pura y simple pasión, por crear una obra, y lo lograron porque disciplinaron su talento, no lo hicieron por el éxito a posteriori. Había nobleza, había una necesidad de expresar, ¿no? Y representar una parte de ellos. Y no digo que hoy no la hayan perdido, porque sí que con el tiempo se han visto comprometidos por un único motivo: la inseguridad de su futuro por emprender en una industria de nichos y frikis, donde la gente con traje y corbata ahora es la que decide qué conviene hacer de cara al siguiente lanzamiento. Obviamente, según un estudio de mercado. Esa avaricia viene por el miedo que tienen a dejar este mundo sin haber sido alguien en el mundo, valga la redundancia. No solo por la fama, sino también es por reconocimiento entre familiares y amistades. Y lo cierto es que yo nunca me había parado a pensar en cómo quiero que la gente me recuerde hasta ahora. Porque cada día que pasa, pues me siento más inútil, impotente, cansado y decepcionado, ¿no? A veces incluso desesperado porque no consigo plasmar mis ideas como quiero o no consigo expresar mis sentimientos en obras como quiero. No sé qué es lo que hubiera hecho aquel adolescente ingenuo al que solo le importaba jugar una partida más o seguir dibujando aunque haya sonado el timbre de clase. Si supiese, obviamente, cuál es su situación actual. Lo que sí sé es que ha sido necesario fallar estrepitosamente para llegar a este punto. Este punto que sí que es cierto que muchos romantizan, pero el pozo sin fondo llega en el momento en el que te cansas de estar en él, ¿no? El pozo sin fondo es algo que poco a poco vas descendiendo, ¿no? Sin darte cuenta porque te ciegas con casos de éxito, te ciegas con trabajo, te ciegas con amistades, amores, lo que sea, te puedes cegar con mil cosas. En mi caso, pues iba descendiendo poco a poco con mi propia mente, ¿no? Mi mente pues era mi cárcel
Porque por mucho que tenía ideas, por mucho que tuviese intención, me faltaba disciplina. Porque, bajo mi punto de vista, tengo el talento necesario como para emprender un canal de YouTube para hablar de videojuegos, para, yo que sé, incluso hacer directos. Tengo el talento necesario, me parece que sí que lo tengo. Pero no tengo esa disciplina porque no estoy tan, ¿cómo decirlo? No estoy tan ilusionado con mis creaciones, no sé cómo decirlo. Es algo que no puedo expresar ahora mismo. No estoy tan enamorado de mis creaciones, por así decir. Y eso es lo que me ha ido pasando estos últimos años, ¿no? Que he intentado hacer directos, he intentado hacer vídeos, tal, y no he conseguido esa consistencia, ¿no? Esa constancia. No la he conseguido porque simplemente no estaba tan enamorado, ¿no? De la disciplina. Y aunque siga sin saber qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer, eso no es una excusa para no volver a intentarlo, ¿no? Sí que es cierto que hay una cosa que me he ido dando cuenta con el tiempo y es que soy resiliente. Otra cosa no, pero cabezón, soy muy cabezón. Y cuando realmente tengo un sueño, intento perseguirlo, pero rápidamente lo dejo. Ese es mi complejo. Pero quizás es lo que necesite, ¿no? Es lo que necesite para dar sentido a lo que hago, ¿no? Tener este sueño de poder crear una comunidad en la que retroalimentemos nuestras opiniones, nuestros pensamientos, formas de hablar, formas de vivir, cosas que no pasan. Creo que es lo que realmente más me ilusiona, más me hace, pues oye, sentirme importante, o sea, no como de ego, sino sentirme importante para los demás y porque hago buen contenido, hago contenido que ayuda. Y eso es lo que intento perseguir ahora mismo, ¿no? Hacer contenido relevante para, bueno, para en un principio, pues empezar de la manera más honesta, ¿no? Obviamente, pues si el tiempo quiere, pues llegar a ser más conocido o no. La verdad que me importa cero. Que era el objetivo con el que hacía directos antes, porque estaba de moda hacer el streaming y tal. Ahora ya, pues me da igual. Yo estoy aquí para expresar mis ideas y el que me quiera escuchar, pues me querrá escuchar y el que no, pues tiene más, tiene más variedad, ¿no? En internet. Y eso es lo que intento hacer, ¿no? Que la nostalgia mía de esos creadores de contenido, de esos youtubers, por ejemplo, Rubius, Vegeta, con los que prácticamente empecé mi andadura por internet, con esos chat roulette del Rubius, ese cuerno de mamut, y ese tipo de cosas sencillas, estúpidas incluso, pero que eran cosas que al final empezaron un legado, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. Empezar mi legado, empezar la nostalgia para alguien más con mis vídeos. Y sí que es cierto que mi nostalgia anterior era ignorante porque quiere volver a una época sencilla, ¿no? Quiere volver a donde lo único que importaba era pasarlo bien, sin importar la imperfección de mis actos, sin temor a perder, sin nada más que el tiempo como limitantes y sin tener que justificar nada a nadie. Pero eso hoy en día es irreal e imposible de replicar, ya que pues mi vida tiene más sentido que jugar, ver y escuchar. Ahora crear es lo único que me hace sentir vivo. Y por eso hago este vídeo. Para que mi nostalgia futura reconozca este día como el principio de mis good old days, donde la incertidumbre por crear y la esperanza y el corazón en mis obras llenaban un vacío que había dejado crecer durante mucho tiempo. Por eso este ha de ser mi pasado, que a pesar de lo malo conocido, elegí lo bueno por conocer. Así que brindemos con nuestro primer trago de nostalgia.